Talla Mario Desbordes, candidato presidencial de RN y el PRI, inicia este programa de hoy que transmitimos por la pantalla del 13 en simultáneo en todas nuestras plataformas y también con Tele 13 Radio a esta hora. Mario, muchas gracias por la gentileza de estar esta mañana con nosotros. Gracias por la invitación, Iván. Oiga, a ver, vamos al presente, a lo actual. ¿Sigue la negociación en torno al tema de encontrarle una salida, una alternativa al tercer retiro de fondos previsionales? ¿Una alternativa o un complemento? Sí, hay algunas conversaciones. Hay tres posibilidades: que sea una alternativa que cierre esto del 10%, que en general en Renovación no hay mucho consenso para eso, al revés. La otra posibilidad es que esto sea un complemento al 10%. Hay 3 millones de personas que no tienen dinero en sus cuentas de capitalización individual y por lo tanto no van a tener ninguna solución por la vía del retiro de fondos de pensiones, y esas personas podrían acceder a la fórmula del retiro del seguro de cesantía en el seguro, en el solidario, acudiendo a fondos solidarios. Para aclarárselo a la gente que me dice, oiga, no me sirve porque yo no tengo plata en el seguro de cesantía. La cuenta, claro, el fondo claro, en ese caso va al fondo solidario. No importa que la persona no tenga plata en su cuenta porque ya retiró los dineros, porque estuvo cesante, ¿no es cierto?, estuvo con la suspensión del empleo. ¿Y eso sería un complemento? Y eso podría ser un complemento, haciendo ajustes también por el otro lado. Y lo tercero es que no se haga nada nomás, pues que se deje que esto siga su curso, y ese tiene varias aristas también. Ya, es que eso es lo que parece que pasó esta semana, ¿o no? Que se dejó que esto siguiera su curso, por decirlo así. Es que no hubo consensos mínimos. Se conversó con el gobierno, o con ministros, mejor dicho, del gobierno, y hubo una posibilidad de apertura, pero siempre con algunas restricciones a la propuesta que había hecho Joaquín y que yo también he respaldado, y que la hacían inviable. Claro, y la hacían inviable porque las restricciones eran muchas. Era incompatible con todos los demás bonos, eran una serie de cosas que hacían que era mejor no avanzar. Tal vez porque el gobierno sentía que no había mucha intención, usted lo acaba de decir, en parlamentarios de RN, de cancelar la opción del tercer retiro, que era lo que el gobierno le interesaba finalmente. Porque convengamos, usted lo ha dicho, usted sabe que es una mala idea, digamos, desde el punto de vista de la política pública, de la proyección hacia el futuro. Bueno, por supuesto, sí hemos dicho una y otra vez, y en eso quiero ser muy claro, Iván, que ojalá no hubiera habido necesidad de recurrir al 10% o a retirar plata de los fondos de pensiones, si eso no es lo que quisiéramos. Muchas veces planteamos la posibilidad, o le pedimos al gobierno que hubiera una ayuda más universal. Estamos viendo ayer miles de reclamos que espero se solucionen en la gente que postula el bono, porque en vez de bajar 20% el ingreso, bajó 18, 19, me mandaron varios pantallazos. Y por lo tanto lo que uno pedía era una política de ayudas más universal. Y cuando digo universal no me estoy refiriendo a que le llegue al dueño del canal. Me refiero, porque se le cita permanentemente, es como siempre lo menciona. No, me refiero al 80% de los hogares de Chile. Pero había gente en nuestro sector que piensa legítimamente, yo estoy en desacuerdo con ellos, de que es preferible esto más acotado, hiperfocalizado, porque no sería bueno que le llegue plata a gente que no la necesita. Esa es la explicación. La verdad es que yo prefiero que le llegue plata a gente que no la necesita, a correr el otro riesgo, que haya gente que está desesperada y que no tiene ayuda. Qué buen ejemplo es del primer ministro italiano en este minuto, expresidente del Banco Central Europeo, que acaba de dar una entrevista esta semana otra vez para reiterar lo mismo. Es el momento de endeudarse como Estado, es el momento de las ayudas universales. Hay que dejar de lado la focalización por ahora, que es una buena herramienta, pero que en crisis no sirve. Los expertos, los economistas dicen, arguyen mucho este argumento, que en el IPOM, el Banco Central dice, más o menos explica, un 15% de los primeros retiros a enero de este año, ahí está incluido un pedacito del segundo retiro, a enero de este año el 15% se había ido a consumo, un 22% a otras cosas, unas cosas que no están especificadas, que puede ser pago de deudas informales, que no son de un banco, sino de otra fuente, en fin, se explica más o menos como un 37% del gasto, y todo el resto está más o menos en ahorro o en pago de deuda. Entonces, la pregunta, lo que se preguntan los expertos es si es tan necesario el retiro de fondos, si hacía tanta falta el primer y segundo retiro de fondos, digamos, o lo que pasa es que tenemos una situación económica que siempre es mala y siempre viene bien tener un poquito más de plata, digamos. No, lo que pasa es que el IPON te dice una cosa, el Banco Mundial te dice otra en paralelo. Hay que hacerse cargo de las dos. 2.300.000 personas que eran de clase media dejaron de ser de clase media. O no les llegó ayuda o la ayuda fue insuficiente. Luego, el 75% de la gente de clase media no recibió ayudas estatales, también lo dice el Banco Mundial. Entonces, esto no es una competencia contra el paquete de medidas del gobierno. Yo en todas las entrevistas he valorado el paquete de ayudas del gobierno y mejoró mucho también respecto a los anteriores.
Esto es un complemento. Iván, mira, que el 40-50% lo usó para ahorrar, primero demuestra que no se trata de irresponsables, ¿no es cierto?, que quieren quemarlo todo, destruirlo todo, como se da a entender. Pero el punto no es ese, el punto es la otra mitad que sí lo usó para pagar deuda. Son centenares los casos que conozco con nombre y apellido de pyme, que sacó la plata para pagar el arriendo, para pagarle las cotizaciones previsionales a los trabajadores que estaban suspendidos y que como tú no tienes venta, no tienes para pagarle los sueldos, pero tampoco las cotizaciones previsionales. Yo los invito a ver la entrevista al presidente de Achiga, Asociación Chilena de Gastronomía, que desesperado nos grita y nos dice, si no me va a ayudar, pucha, no me cobre impuestos. Lo mismo nos dice la presidenta de la Asociación de Empresas de Turismo, o sea, el comercio. Vamos a 10 de julio, los invito a conversar con los comerciantes que están abriendo la cortina escondidos, ¿no es cierto?, porque pueden hacer delivery en este minuto, y que no han podido pagar los arriendos, negocios de toda una vida. Entonces, hay varios ejemplos distintos que demuestran que para un sector importante era necesario recurrir a estos fondos porque no hay otra alternativa. Yo le pregunto, con todo el respeto del mundo, a quienes lógicamente critican la medida, ¿qué alternativa le proponen a miles de hogares a los que no les llega la ayuda estatal? O que si les llegan 10.000 pesos, 20.000 pesos, 100.000 pesos. Y no les es suficiente. Si esto no es lo ideal. Ahora, esta semana hizo una carta a Don Rolf Liebers, una persona que yo respeto muchísimo. Y Don Rolf decía, esto es una mala política. Estoy de acuerdo con él. Ahora, si se va a legislar, que se establezcan mecanismos para que la gente reponga el dinero. Mucha gente no lo sabe. Pero por iniciativa nuestra, de Renovación Nacional, yo lo planteé, los parlamentarios lo acogieron de inmediato, se ingresó una indicación que está aprobada que permite que la gente que retiró plata pueda ir reponiéndola con una fórmula, dicho sea de paso, tomamos las que planteó Joseph Ramos, una persona que asesora a Jimena Rincón. Jimena también en algún minuto planteó esto mismo, alternativas que plantea José Gregorio, que la gente vaya cotizando un poco más por dos vías. Una posibilidad es que cotice 11% de su propio sueldo bruto, o sea, sin adicional desde el empleador, durante un periodo y reponga la plata. No queremos destruir el sistema de capitalización individual, no queremos destruir el sistema de pensiones, al revés, queremos cuidarlo. Por eso también yo daría la pelea como gobierno, ya que no hay acuerdo con la oposición, para que el 6% que va a empezar a poner el empleador vaya 100% a las cuentas de los trabajadores. La otra alternativa que propusimos ya está en la reforma previsional, el gobierno la tiene financiada, que es una muy buena medida que el gobierno planteó en esta reforma, que es el incentivo al retiro tardío. En el mundo te dicen hay que retrasar la jubilación de las personas y una posibilidad de hacerlo obligatorio, ¿cierto? No te puedes jubilar a los 65, tú y yo no nos podríamos jubilar a esa edad. El gobierno ha dicho, no, yo no los voy a obligar, pero los voy a incentivar. Si la persona cotiza a los 66, 67, 68, por supuesto acumula más recursos. Pero junto con eso, el fisco le pone recursos, un bono fiscal. Un suple, digamos. Claro, el fisco pone un suple, pone un bono fiscal y eso ya está financiado, está en la reforma previsional y es otra manera de recuperar lo que sacaste. ¿Sí? No somos una horda de unos que viene aquí a destruir el sistema previsional, al revés, pero constatamos que hay un problema. Hay miles de personas a las que no les están llegando las ayudas fiscales y esa persona no tiene otra alternativa. ¿Sí? Todo esto desde el punto de vista técnico. Hablemos desde el punto de vista político, Mario. En un artículo en reportajes de la tercera hoy del Mercurio, se cita hoy un artículo de Matías Baquit. Citan fuentes de La Moneda que dicen que usted fue el más duro en la negociación en los días anteriores al jueves cuando se hizo la votación en la Cámara de Diputados, que usted fue demasiado inflexible, es la frase. No es cierto, yo no sé cuál será la fuente. Mire, ojalá en Chile se terminara el off. Porque se puede mentir mucho en el off. Es muy fácil mentir en el off porque no tienes que dar explicaciones. El off dice que tal persona no apoya, el off dice que tal persona dijo, el off te dice, y como es todo en off... Esa es la pega a nosotros, que distinguir entre cuando nos quieren engrupir y cuando... Bueno, en este caso a Matías Baquit le mintieron, porque tuvimos reuniones con Joaquín Lavín, los presidentes de los partidos de Renovación y la UDI, y 3 ministros del comité político. Y Joaquín y yo estábamos en la misma posición. La propuesta que nos hace el gobierno no es suficiente, o sea, no va a solucionar esto y por lo tanto le pedimos al gobierno que vaya más allá, que vaya a la propuesta original que ya estaba muy elaborada. Germán Vera, el economista que me ayuda a mí, doctor en economía en Oxford, trabajó junto al equipo de Joaquín y otros economistas más nuestros para ir mejorando incluso la propuesta, que es bastante razonable. Tampoco quisiéramos sacar la plata del seguro de cesantía, pero vuelvo a insistir, lo hemos hablado con Joaquín, lo conversé ayer de nuevo con él, con Joaquín Lavín. Es necesario tener a la mano, junto con el paquete de ayuda estatal, que vuelvo a insistir, yo lo valoro, necesitamos algunas ayudas más universales, que lleguen a mucha más gente que la que está llegando. La ayuda estatal es un complemento, no es una pelea contra la ayuda gubernamental. Ahora, la idea de este plan de acción, digamos, tiende a evitar el daño al sistema previsional, evitar el daño institucional, que significa una moción parlamentaria que eventualmente puede ser inconstitucional, evitar el lío que significa ir al constitucional y además
mantener el control de la agenda por parte de un gobierno, al menos con sus propios parlamentarios. ¿Cómo se explica usted lo que hizo el gobierno esta semana, que fue básicamente dejar jugar? Mire, cuesta explicárselo. Aquí hubo errores de manual. El día que se estaba votando se nos critica duramente por la oposición porque nosotros no quisimos apoyar en ese minuto una reforma permanente que permitiera que el Congreso defina retiros de fondos de pensiones cada vez que hay una emergencia, cada vez que hay estado de excepción. Hay un gran incendio, retiro de fondos de pensiones. Hay un maremoto, retiro de fondos de pensiones. Nosotros no quisimos validar eso porque uno tiene que usar esta herramienta que es la extrema ratio, que es la última opción cuando no hay otra, solo en casos extraordinariamente calificados como es este. Bueno, rechazamos esto. Los parlamentarios de Renovación lo rechazaron mayoritariamente y se rechaza y luego aprobamos el transitorio. El gobierno, lo primero que dice cuando se sienta el subsecretario Pavés en la Comisión de Constitución es, este otro también lo vamos a rechazar, pero ahora por la vía del TC, así que tampoco va. Primer problema. Segunda cosa, el ministro... Ya, pero eso sí que se sabía, digamos. Mira, no. Vamos a ver si vamos. Eso fue lo que se dijo en la mañana. Miremos ok, en la mañana ya, pero de antes venía... No. Claro que el gobierno del día anterior y de la mañana la posición del gobierno era vamos a evaluar, vamos a ver si es necesario ir al Tribunal Constitucional. Luego el ministro Osa dice no hay acuerdo en el tema de la AFC. No se llegó a acuerdo, punto, y ya no es tema. Y quedamos todos plop. O sea, ¿cómo no es tema? Aparece de inmediato en los medios, nuestros parlamentarios, los de Renovación, me dicen, bueno, ¿qué está pasando acá? Con todos los diputados de Renovación mantuvieron su rechazo a la norma permanente. En la tarde. Se aprobó con votos de mis aliados de la UDI, está bien, perfecto, yo eso no lo voy a discutir, porque también se sintieron complicados, por decirlo de alguna manera. Entonces, el gobierno no estuvo bien. Pero si hay una cuestión que yo cuestiono acá, es que se transforme esto en la definición de si hay o no coalición, si hay o no lealtad al gobierno, si el gobierno tiene o no un control de la agenda. ¿Y por qué te lo digo, Iván? Porque los parlamentarios de Renovación, de la UDI, en el 99% de los proyectos han estado trabajando junto al gobierno. En las ayudas universales, por ejemplo, ahora en la pandemia, hemos defendido el trabajo del área de salud. Yo respaldo el trabajo de Enrique París, de Paula Daza, del subsecretario Uñac. Pero esto no es una materia cualquiera, pues, Mario. Pero las otras materias tampoco son cualquiera. Hemos apoyado temas que son ultra sensibles y fáciles en términos electorales, subirnos nosotros también ese carro. Pero en este caso del 10%, nosotros le hemos dicho al gobierno, mire, este no es un tema de principio, es un tema de emergencia. Esta es una necesidad que no logramos cubrir con otra cosa. Si yo entiendo... O sea, ¿usted no está de acuerdo con esta tesis de algunos de que el gobierno ahora no tiene ni siquiera un tercio en el Congreso y que por lo tanto se acabó políticamente? No es efectivo. Si los parlamentarios de Chile Vamos han estado trabajando junto al gobierno en el 99% de los proyectos. Ya, pero si viene un cuarto retiro lo van a apoyar de nuevo, entonces... No sé qué va a pasar más adelante, Iván. No tengo la bolita de cristal para ver qué va a pasar. Pero las probabilidades están del lado de mi afirmación, digamos. O sea, no si hay un cuarto retiro. Sí, pero si se cumple lo que el gobierno nos ha señalado en este gran proceso de vacunación, que ha sido extraordinariamente exitoso, que yo felicito a mi gobierno, al presidente Piñera, porque yo lo vi cuando él ordenaba negociar con los distintos laboratorios. Bueno, si se cumple eso, no deberíamos necesitar un cuarto retiro porque la economía va a empezar de nuevo a moverse cuando pase lo que ha sucedido en Israel. Hoy día la embajadora de Israel lo señala, ¿no es cierto? Sí, Marina Rosenberg. En Israel ya estamos normalizando. Prácticamente normal. Nosotros deberíamos ser de los países que empiecen a prácticamente normalizar también por el gran trabajo que se ha hecho en esto, que yo creo que tenemos que reconocerlo todos, transversalmente. En ese contexto, entonces, lo que viene ahora es la reactivación, con fuerza. Ayudar más a las pymes, yo creo que ahí no... O sea, no sería necesario el cuarto retiro. Yo espero que no sea necesario. Pero si se presenta, la tensión va a estar ahí y el gobierno no va a tener control de nuevo sobre sus parlamentarios. No, pero es que, Iván, era sencillo para nosotros. El gobierno no ha dicho que no se puede. Yo le creo a mi gobierno. ¿Por qué? Porque nosotros igual le dijimos al gobierno, no lleguemos al 10%, ayúdenos y propongamos una ayuda universal, como lo están haciendo la mayoría de los países de la OCDE. Entregan ayudas universales, ¿no es cierto? El FMI, ¿qué dice? ¿Es una mala política el 10%? Por supuesto. Eso no dice, mira lo que te dice el FMI. No solo eso, dice que es una mala política y que además no es necesaria. No, pero debajo dice, no es necesaria porque hay que establecer ayudas universales. Arreglón seguido, eso es lo que dice el FMI, cuidado. No se queda solo en que es malo, pero estamos de acuerdo. Yo estoy 100% de acuerdo con el FMI. Ojalá no tengamos que sacar plata del bolsillo de los trabajadores, ya sea con seguro de cesantía o con fondo de pensiones. Ojalá no.
Pero en este minuto, Iván, no hay ayudas universales, hay millones de personas que están quedando sin ayuda, no porque el gobierno no quiera, no porque el gobierno sea malo, es que los fondos fiscales son limitados, son finitos. Esa es la razón. Y uno entiende eso, entonces uno plantea esta emergencia como complementaria. ¿Por qué cree que el presidente no cede en esto? ¿Usted está de acuerdo con Camila Vallejo que dice que hay miseria en su corazón? ¿Se va en esa interpretación? No, el presidente está convencido de que primero, bueno, él siente que las ayudas que se han entregado llegan a mucha gente de manera más contundente de lo que yo siento que están llegando. Y en eso tengo una diferencia de opinión, por ejemplo, respecto de las pymes y de la gente de clase media. Pero comparto con él que sí está llegando bien a muchos otros sectores. Ahora, el presidente dice, bueno, si yo endeudo al país, voy a aumentar el nivel de riesgo, me van a cambiar la clasificación y el país va a pagar muy caro ese aumento del riesgo país. Y los ciudadanos van a pagar caro también eso, sí, técnicamente es impecable ese razonamiento. El país somos todos. Y por eso yo le he dicho al presidente más de una vez, ¿por qué no convoca a este panel de expertos que en julio del año pasado, economistas transversales, validados por todo el mundo, aprobaron, ¿cierto?, este proyecto de los 12.000 millones de dólares? ¿Por qué no los vuelve a convocar? Para que no tengamos esa discusión, porque yo voy a un programa de televisión, está ahí el ex ministro de Hacienda, Nicolás Izaguirre, un tipo que yo respeto mucho, y Nicolás dice, hay margen para endeudarse y hay espacio para más gasto público. ¿Por qué no vemos eso, cierto, junto a economistas de todos los sectores para que lleguemos a una conclusión colectiva? Este es el momento de los esfuerzos colectivos, de los esfuerzos país, y donde todos estos economistas nos digan, mire, no nos podemos endeudar más. O sí hay un pequeño margen y hay una posibilidad, ¿no es cierto?, de más ayudas, pero más universales, menos acotadas, sin tanta focalización. Hagamos ese esfuerzo, convoquemos a estos economistas y no discutamos entre si el presidente tiene razón o la tiene Nicolás Izaguirre, dos economistas que yo respeto, ¿no? Entonces, eso también se nos ha propuesto al gobierno, se lo hemos pedido. Por ahora no hemos tenido respuesta. ¿El gobierno tiene capacidad, tendría capacidad de hacer algo así? Capacidad política, digo. Sí, sí la tiene. Y si no la tiene el gobierno solo, estamos disponibles. O sea, yo he conversado esto con Heraldo Muñoz, por ejemplo, para hablar de alguien de la oposición, y Heraldo me dice, Mario, hagamos el esfuerzo juntos, convoquemos un gran acuerdo en materia tributaria, en materia, qué sé yo, de ayudas universales a las personas y a las pymes. En la oposición hay mucha gente disponible, en mi sector, por supuesto, todos estamos disponibles. Y el gobierno, si hace este llamado por sí solo o con la ayuda de los distintos actores políticos, yo creo que estamos en un minuto tan sensible, tan crucial como el que nos tocó en noviembre del año antepasado, en donde fuimos capaces de dejar de lado el sombrerito político de cada uno y llegar a acuerdos que eran urgentes para el país. ¿Qué escenario más complejo que este, que nos obligue a todos, como corresponde por lo demás, debería ser siempre lo normal, a llegar a acuerdos amplios, transversales, para buscar fórmulas conjuntas para poder salir de esta crisis? Si no se quiere subir a alguien a esto, por supuesto, queda afuera, como pasó el 15 de noviembre. Hubo muchos que votaron en contra, que no estuvieron de acuerdo. Pero yo creo que habría voluntad amplia. En el gobierno aseguran que los 12.000 millones ya se superaron y de hecho se agregan 6.000 millones más este año, que ya vamos en 18.000 millones. Digamos. Claro, y los economistas de oposición, algunos te dicen, no se han gastado 6.000 millones de dólares de esos 12.000. Entonces, por eso yo le digo al gobierno, ¿por qué no terminamos el frontón y convoquemos a todos los economistas? Si los que aprobaron los 12.000, yo no digo otro economista distinto, un Rodrigo Valdés, etcétera. Bueno, convoquémoslos de nuevo y veamos si la plata se usó, si estuvo bien gastada, si hay que mejorar, hay que reenfocar. Eso es lo que planteo. Usted ha dicho hartas veces que no quiere que el gobierno vaya al TC, al Tribunal Constitucional, por este tercer retiro de fondos previsionales. Parlamentarios de RN han insinuado, lo hace una nota de T13.cl el viernes pasado, que hasta se podría provocar un nuevo estallido, una revuelta social, si es que el fallo del Constitucional hace imposible un tercer retiro. Yo estoy convencido que en julio del año pasado pudimos haber tenido un estallido social producto de la desesperación de la ciudadanía. Yo saqué el ejemplo el año pasado, bueno, nuevamente la directora del liceo donde estudié en el Bosque nos vuelve a pedir ayuda a los exalumnos, ahora recién esta semana. Gonzalo Rojas es el presidente del Círculo de Exalumnos, periodista, editor del programa de La Madrid, y nos dice, Gonzalo, nuevamente tenemos muchos alumnos pasando hambre. Es necesario llegar con ayudas a ellos. Resurgieron las ollas comunes. Hay gente que cree que son un invento. No, no son un invento. Yo los invito a Pudahuel, los invito a Cerro Navia, vamos a darnos una vuelta. Son reales. Vamos al campamento en Agua Santa, donde las dirigentes me recibieron, me escucharon, y la olla común es una necesidad. Entonces, ¿podemos tener hoy día un estallido? No, no lo sé. No sé si son las mismas condiciones de julio del año pasado, pero es evidente que va a provocar malestar. Yo creo que esto de amenazar con estallido puede ser un error también, pero creo que sí provocaría malestar y, por supuesto, esta es la mejor de las trampas en términos también electorales. Yo invito a mi sector
a mirar nuestra historia reciente, el año 99, el proyecto de la reforma laboral de Insulza Andrade, Insulza, sí. O miren el poll tax de Thatcher, que se puso tan dura en su minuto con los principios y terminó su propio partido sacándola, el poll tax. Vayan a echarle una miradita. Entonces, pero sobre todo, mire, si estamos apoyando esto del 10% no porque seamos los irresponsables que estamos pensando en nuestra elección, es porque de verdad, sinceramente, honestamente, creemos que sobre la mesa no hay otra alternativa. Y por eso, vuelvo a insistir, Iván, hemos planteado mecanismos para que la gente reponga su plata, porque no queremos dañar las pensiones futuras. Es fundamental. Yo defiendo la capitalización individual. Y además creo, Iván, que se ha equivocado la oposición antisistema de capitalización individual, porque hoy día, más que nunca, la gente valora el sistema, más que las AFP mismas, eso es otra cosa. Valora la capitalización individual. Yo le invito a la presidenta de la Asociación de AFP, le hago una invitación a que gasten un poquito más de plata, que están gastando nada, más que en promocionar las distintas administradoras, en decirle a la gente, mire, usted logró sortear la emergencia porque la plata estaba, usted la necesitó y se la entregamos, los dineros están rentando, está funcionando el sistema, más allá de si hay que hacerle profundos ajustes, todo lo que usted quiera. Pero esto está funcionando, valore, quiera su capitalización individual y no compremos estas ciertas recetas milagrosas de volver a un sistema de reparto que está quebrado en todo el mundo. Yo estoy partidario del sistema mixto y este creo que es el mejor momento para dar esa pelea y nos hemos quedado cortos en eso. Entre medio de todo esto está su propia candidatura presidencial, que parece que no despega, digamos, desde el punto de vista de las encuestas al menos. Yo no sé cuál de las encuestas, en la encuesta CADEM, que es la que yo no confío mucho en ella, pero me maltrata más, Lavín y Matei me ganan, sí, pero los demás estamos, Sebastián Sichel y yo empatados, Briones está un poco más abajo, pero Briones está empezando, o sea, pretender que Briones no va a tener un rol importante en la primaria es un tremendo error. Lo mismo que le dicen a Narváez, la primaria no ha empezado. Yo estoy tranquilo con el tema de la encuesta porque voy subiendo. El único que subió en la CADEM, y vuelvo a insistir, que no me trata muy re bien, soy yo. Pero a mí no me... La encuesta, la verdad, la encuesta es el 18 de julio, el día de la primaria. Esa es la encuesta, ya, pero antes de eso, como para saber cuándo se va a empezar a preocupar, digo. Cuando estábamos muy amigos... Después de las elecciones de mayo. Cuando estábamos muy amigos con Sebastián Piñera, todavía hace poco, me decía, Mario, cuando yo fui candidato el 2005, este tema de las encuestas me lo sacaba gente de su propio partido, los mismos que me lo sacan a mí. Cada 2 minutos, Lavín es el que marca, Piñera se tiene que bajar. Y me decía el presidente, y yo le contestaba, Lavín va bajando, yo voy subiendo. Al principio no era cierto, me dice. Pero después fue cierto. ¿Y quién pasó la segunda vuelta? Sebastián Piñera. La verdad que el tema de la encuesta estamos haciendo lo que nos parece correcto. Hay gente que me dice, no defiendas tanto a Carabineros que te va a perjudicar en la encuesta. No me interesa, lo defiendo de manera siempre bien pensada, o sea, no defiendo lo indefendible, hay que modernizar, hay que sancionar al que comete un delito o un error, pero modernizar una institución a la que yo quiero mucho. Entonces, miro la encuesta ahí, no lo hago porque creo que hay que mejor actuar por convicción. ¿Cuándo fue a propósito que dejó de ser amigo del presidente? No, cuando éramos muy amigos, ahora no, quizás no está, él está un poquito sentido, yo tampoco estoy muy de acuerdo con algunas cosas, pero algún minuto nos tomaría un café, por supuesto, si una persona a la que yo respeto mucho. No está el puente roto, digamos. Está cortado nomás. No cortado. Yo he hablado con sus ministros, creo que hemos mantenido una conversación muy fluida con los ministros, eso permanente. Con el presidente se habla cuando es estrictamente necesario. ¿Para qué lo voy a estar molestando si tiene un buen lote de ministros? Hay una ministra extraordinaria que es la Carla Rubilar, que de verdad creo que tiene que ser un poquito más escuchada en el gobierno. Yo he hablado mucho con ellas y bueno... Estaba pensando que si no considera desagradecido al presidente, porque usted en un momento estaba marcando bien, tenía una perspectiva bien alta, usted ha reconocido que le costó, se fue al Ministerio de Defensa, pagó su costo político en las encuestas, y bueno, y ayudó al gobierno, y ahora el gobierno está enojado con usted. Está bien. Mire, yo ayudé al gobierno, el presidente me pidió ese esfuerzo, efectivamente Lavín me ganaba, pero después venía yo en las encuestas y esa semana subiendo por el tema del primer 10% que lo aprobé. Ahora no, digamos. Que lo aprobé de corazón. Volver a estar en ese nivel de encuestas, sí, puede ser, perfecto. Yo le vuelvo a insistir. ¿Le gustaría otro trato del gobierno tomando en consideración que usted hizo eso? No, a esta altura, no. Ah, ya está desesperanzado. No, es que no tiene sentido. Al gobierno le quedan 10 meses, hay que ayudarlo, que terminemos bien, que hay muchas cosas muy importantes que sacar adelante, avanzar en el combate a esta pandemia con un pool de profesionales de ese Ministerio de Salud que son extraordinariamente buenos y hay que apoyarlos con todo, trabajar con todos también en la reconstrucción, porque ya no va a ser reactivación económica, es reconstrucción. Cuando me reúno con los comerciantes o cuando me reúno con la Cámara Gastronómica en Viña, en Chillán, y me dicen ha cerrado el 30% de nuestros negocios.
el 30% ya murió y está por morir otro 20 o 30% del 100%, del total. Esto ya va a ser una reconstrucción en términos económicos, no solo reactivación. Entonces, ese esfuerzo tenemos que hacerlo entre todos y por eso yo también recojo esta idea, porque la han planteado varios, yo también, de que ojalá tengamos un gran acuerdo nacional ahora en este minuto para enfrentar este proceso que no va a ser fácil de la reconstrucción económica post-coronavirus. Mario Desbordes, candidato presidencial de Renovación Nacional y del PRI esta mañana acá en Mesa Central. Mario, muchas gracias por la gentileza. Muchas gracias a ti, Iván. La conversación de política y actualidad de cada mañana de domingo en esta jornada con María José Nodón, con Lucía Damer y con Quique Mujica. ¿Cómo están? Muy buenos días. Muchas gracias por compartir este pedazo del domingo con nosotros. María José Nodón, parto contigo. ¿Qué es lo más importante de la semana en tu opinión? Mira, en mi opinión, dos cosas. Una, que es el fenómeno de los parlamentarios díscolos a raíz justamente de la aprobación del tercer retiro y las implicancias políticas que puede tener, pero no solo en la derecha, sino que en la derecha y en la izquierda. O sea, cómo se reordena ese tablero. Y respecto del COVID, creo que es súper interesante el estudio, la buena noticia, digamos, de la efectividad de la vacuna Sinovac. Eso creo que es muy bueno. Y para otra cosa para pensar es por qué los jóvenes no se están vacunando o por qué se vacunan menos, que yo creo que también eso es un tema relevante. Son buenas preguntas. Sí. Vamos a conversar con el doctor Luis Castillo, el que es a cargo de la gestión de camas críticas del Ministerio de Salud en el siguiente bloque de Mesa Central. Lucía Damer, para ti, lo más importante. No, yo también quiero como poner énfasis en dos paradojas que hay hoy día en Chile. Por un lado, el gobierno pone mucho énfasis en la cantidad de vacunados, pero la contracara es la crisis en las UCI, la crisis de contagios. Y por otro lado, el gobierno pone mucho énfasis en que gasta el 10% del producto en ayudar a la gente, pero por otro lado, 19% de los hogares sufren hambre. Entonces creo que esas dos paradojas muestran bastante bien como que hay una conversación en AM y una en FM respecto a la situación de la población, a la necesidad de políticas públicas mejores y sobre todo, Iván, a la necesidad, y lo conversamos antes, de tener datos que nos permitan tener confianza. En las dos paradojas, lo que significa al final es que la gente empieza a dudar de los datos, empieza a dudar de la vacuna, empieza a dudar si realmente es el 10% o no es el 10%. Entonces, creo que esas dos paradojas nos van a llevar en las próximas 2 o 3 semanas a un camino de discusión bien importante, ojalá de política pública. Vamos a volver sobre todos estos temas, por supuesto. Quique Mujica, para ti, lo más importante. Sí, mira, yo quería relevar dos noticias. Uno es lo que vamos a conversar, obviamente, de la hipótesis del fin del gobierno de Chile Vamos. Y ahora será el gobierno de Sebastián Piñera con sus ministros. No estoy de acuerdo con lo que dijo recientemente Mario Desbordes, que esto era como... Miren, sabemos que hay proyectos de ley y proyectotes de ley. Y este proyectote, esto de la AFP es proyectote. Entonces, decir que esto, salvo por esto, lo otro todo funciona bien, no funciona. Y lo otro, quería relevar también la formalización del alcalde de San Ramón, Miguel Ángel Aguilera, por los eventuales delitos de enriquecimiento ilícito, cohecho y lavado de dinero. Y hay un dato que hoy día trae La Tercera en reportaje, un artículo de Juan Manuel Ojeda, Francisco Artaz y Jorge Arellano, que cuenta que cuando se supo esta noticia, el alcalde citó a los funcionarios municipales frente a la pileta de la municipalidad, todos con una polera roja que dice A de Aguilera, dijo que esto era injusto, que era una persecución de los medios de comunicación, y dijo, bueno, ahora salgamos a hacer campaña. O sea, por el aro las restricciones sanitarias, por el aro el cese electoral, claro. y que en el fondo son funcionarios municipales que están trabajando. Y dice el reportaje que es más de un centenar, o sea, era una cuadrilla completa de gente que vamos a hacer campaña y no trabajemos en la municipalidad. No, está increíble, está buenísimo ese reportaje. Sí, muy bueno, muy bueno. Sí, está bueno. Ya, pero volvamos sobre el punto. Hay hartas cosas que están dando vuelta y lo que abre perspectiva respecto de lo que pasó el jueves en la Cámara de Diputados es cuánto control va a tener el gobierno de aquí en adelante en los proyectotes, como dice Quique Mujica. María José. Mira, yo creo que aquí se va a ver un tablero para la derecha y para la izquierda. Pero antes de eso quiero retomar y unirlo con lo que dices tú, Lucía, de la paradoja. Porque efectivamente se produce una paradoja, pero yo creo que la paradoja tiene que ver un poco con mezclar la política con la técnica de mala manera. Porque aquí obviamente hay un problema político. O sea, el problema político es que hay un grupo de gente que está reclamando una ayuda que no ha recibido en un momento muy complejo. Eso es verdad. La pregunta ahora es si el tercer retiro es o no es la mejor herramienta para solucionar ese problema. Y yo creo que ahí es cuando se confunden las cosas y se rearma el tablero.
Porque la sensación que uno puede tener, ¿no es cierto?, comentábamos con la Lucía, que también hay números para todo, pero en general respecto de esta medida hay acuerdo bastante claro, ¿no es cierto?, de que no es una medida eficiente para lo que se está buscando. Entonces yo creo que esto termina tiñéndose de un oportunismo, de una frivolidad, que yo estoy de acuerdo con el Quique. ¿Quién puede creer, ¿no es cierto?, que hay un gobierno que no se desfigura o que no pierde fuerza cuando hay unos parlamentarios que no hacen caso y que además, que ojo, no es un problema que no sigan al gobierno, o sea, que están desobedeciendo la Constitución también. Entonces, no es una cosa baladí. Entonces yo creo que en ese sentido el gobierno sí termina bastante más débil, digamos, y las posibilidades de acuerdo van a estar muy ligadas a los intereses personales y no a los intereses de la coalición o del país, que yo creo que eso es muy duro. Lucía. Sí, yo creo que sin duda el gobierno está jugando peligrosamente, porque de los 12.000 millones que estaban supuestamente listos para gastarse el año pasado, ha gastado 4.500. Podría salir y decir, voy a poner toda esa plata en la mesa, en vez de generar este bono de clase media, que supuestamente todo el país era clase media, pero ahora cuando uno va a la página web se da cuenta que en realidad no, con muchas dificultades, con un crecimiento de expectativas, con una situación de frustración. En vez de hacer eso, podría haberle dado al 70% del más pobre, le podría haber dado 80.000 pesos mensuales por 4 meses a cada persona. Pero no, llegamos de nuevo a la discusión, y yo creo que ahí lo que dijo Mario Bordas a mí me parece bien interesante, de la discusión de lo hiperfocalizado, con una incapacidad del Estado importante para llegar a esa población, ¿cierto?, versus lo universal. Y efectivamente, en un año electoral, en un año donde los partidos políticos no están llegando con acuerdos, donde no hay claridad de quién va a ser el próximo presidente, como pasaba en Chile previamente, es muy difícil pensar que van a ponerse todos de acuerdo por un bien común. Lo que están viendo acá, lo que estamos viendo es mucha creatividad y mucho desorden. Y el gobierno tiene las herramientas, tiene los dineros y tendría la capacidad de avanzar y salir como atropellando, ¿cierto?, con mucho dinero para la gente. A mí esa sensación de que la gente no sabe si necesita o no y el gobierno sabe si tú necesitas, me parece a estas alturas del partido enteramente preocupante, ¿no? Muy, muy doloroso, porque puede que haya gente que haya sacado su retiro y lo haya guardado en su cuenta corriente porque este año no puede pagar el colegio. Al final del día uno necesita dar miradas también, y hoy día hay en el Mercurio está la columna de Andrea Repeto, que me parece que es preciosa en el sentido de demostrar las complejidades. Sí, lo difícil que es administrar precisamente a partir de los datos toda la realidad, digamos. Sí, así es. Entonces, tal vez lo que dice ella, y me parece súper sustantivo, tal vez el bono, en vez de pensarlo desde tu oficina, habría que pensarlo desde los campamentos, o habría que pensarlo desde ese 19% de hogares que no tiene que comer o que ha pasado hambre. Y ahí el gobierno, estoy convencida que tendría mucho más capacidad. En vez de estar en esta discusión del 10%, no 10%, que estamos casi todos de acuerdo que lo ideal no es hipotecar nuestro futuro, pero tampoco es morir de hambre en el presente, ¿no? Entonces ahí hay una oportunidad, creo. Sí, no hay más de pensamiento ideario de la derecha, centro-derecha, que la transferencia directa, el voucher. O sea, entonces, renegar de algo que siempre se ha sostenido ahora y hacerlo universal por esta vez, y atendiendo que pueden haber personas que reciban esa ayuda y que no la... O sea, todas las personas necesitan ayuda, salvo los ricos, y los ricos también, pero buena parte de la gente, claro, está enfrentando particularidades de clase media alta, vulnerable. Eso uno. Dos, decir que esto va a pasar así como que es un dato menor, esto del tercer retiro, que el oficialismo no se alineó con el gobierno. Yo creo que es un poquito cándido, como decía Gajardo, somos tontos hasta las 12 nomás. Entonces al final... Entonces, tú dices que efectivamente esto es claro, terminal para el gobierno desde un punto de vista político. Exacto, estoy pensando que si lo preguntaste tú, sí. El cuarto retiro. El cuarto retiro viene sí o sí. O el impuesto a los súper ricos. Sí, va a venir el cuarto retiro, va a venir el bono invierno porque hace mucho frío. Acuérdate que están todos en carrera electoral, pues entonces los incentivos a hacerlo. Yo puedo reconocer que sí, que puede haber nobleza en la decisión de entregar ese 10% a la gente que lo está pasando mal y que necesita la plata. Ok, pero también hay una cuestión coyuntural, electoral, sería todo muy distinto, creo, en un año electoral.
y sobre todo en un periodo que venimos de post-octubre, donde la gente, la política está subordinada a la opinión de la mayoría, a veces con justa razón y a veces no con justa razón. Entonces, me cuesta creer esto que también dice hoy día el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, que más allá de esta instancia siempre la derecha ha sido responsable. O sea, a ver, ponerse de acuerdo, bromeamos un poco, ponerse de acuerdo con la ley Cholito no es lo mismo que no ponerse de acuerdo con el retiro del 10%, que es algo además tan ideológico para la centro derecha, que me cuesta pensar que no haya una instancia como esta que no se configure como un fracaso político mayor y un fin de la coalición, en el fondo. Claro, porque está el impuesto, está el retiro de fondos previsionales, pero lo menciona no, el impuesto a los superricos también va a ser una ocasión, o cualquiera de estos proyectos que pretenden condonar deudas, en fin, cualquiera de estas cosas que suenan tremendamente populares, son tremendamente populares, a veces son tremendamente efectivas también, pero al mismo tiempo sobrepasan la Constitución, pueden crear un problema mayor desde el punto de vista técnico. O sea, hay un problema que el gobierno va a tener que enfrentar tarde o temprano, María José. Es que por supuesto que sí, pero yo creo que no es el gobierno. Yo creo que es corto mirar o creer que todos estos problemas son culpa del gobierno. Y a mí me molesta un poco como lugar común de que todo ahora es culpa del gobierno. Esto es un sistema político que está deslegitimado en su totalidad. Entonces, obviamente, dentro de un sistema político deslegitimado, los acuerdos, como decía Lucía, son más distintos, los puntos en común son muy difíciles de establecer. Entonces, yo creo que aquí se empiezan a instalar ciertos discursos que yo coincido con el que tienen mucho que ver con la carrera corta, con la carrera personal y con creer que empatizando con estas posturas que son populares, en el fondo voy a obtener una votación para lograr, da lo mismo, lo que yo quiera, ¿no es cierto? O sea, desde la Pamela Giles buscando la eventual senatorial hasta Desbordes buscando la presidencial. O sea, ampliémoslo en todos los lugares y en todos los cargos. Entonces, yo creo que sí, efectivamente el gobierno ha llegado tarde y llegó tarde con el FOGAPE y ha llegado tarde en algunas circunstancias. Ahora, yo creo que hay una crítica que está bien, pero la intensidad de la crítica me parece a mí que es, o sea, totalmente fuera de foco. O sea, no es que el gobierno sean unos egoístas que se están guardando el dinero, es que el problema porque es que no lo quieren hacer. Gente sin corazón, como dice. Exactamente, gente sin corazón. Entonces, a ver, yo la sensación que veo es, si seguimos en este discurso que es plenamente emocional, que no es racional, que no se valida con datos, que de verdad no está buscando la mejor forma de solución, entonces vamos a llegar al impuesto a los superricos, que en el mundo entero está bastante deslegitimado, o el problema con el royalty, o el cuarto retiro, o lo que sea, y en vez de una discusión política profunda, real, que piense en un país al mediano y largo plazo, nos quedamos siempre en la corta, y esa corta efectivamente yo creo que no es buena ni para el sistema ni para la ciudadanía, que es lo peor de todo. Lucía. Sí, yo estoy de acuerdo en que hay que tener una discusión distinta. Lo que pasa, y vuelvo a la columna de Andrea, lo que pasa es que el gobierno te dice, mira, estamos en el top 2 de los países que más ha gastado. Ok, pero cuando uno va a mirar, en realidad no, en realidad no estamos en el top 2, estamos bastante más abajo. Lo que pasa es que la información que se presenta es una información, digamos, mañosa, ¿cierto? Porque directo al bolsillo de la gente ha llegado mucho menos plata. Estamos en un momento excepcional y es cierto que la política muchas veces no ha dado el ancho. Sí creo que en un país hiperpresidencialista, y ojalá que eso lo cambien las constituyentes que vienen, ¿cierto? Necesitamos que el presidente no se vea como un avaro, no se vea como una persona que está mirando cómo hacer para que no te toquen 2 lucas más y ganas 2 lucas menos, sino preocupado por toda la gente que estaba viviendo días comunes y que además esto no se va a acabar pronto. Que su legado sea justamente la capacidad desde la derecha de reconocer que hoy día el tema universal, el apoyo universal es lo que viene. Y lo mismo con relación al tema del impuesto a los súper ricos. Ahí leía a alguno que decía que, bueno, que si había impuesto a los súper ricos se iban a ir. La verdad es que la gente que es súper rica en América Latina es súper rica porque tiene contactos, porque tiene beneficios, porque ha sido privilegiada por los monopolios, por las privatizaciones. Entonces, me parece bien, hagamos una discusión en serio. Los más ricos tenemos que ayudar, la élite, todos nosotros tenemos que ayudar, sin duda. Si no, nuevamente, como decíamos hace 2 semanas atrás, no nos olvidemos que el estallido social quedó congelado, no quedó resuelto. Y aumentar las expectativas y hacer la sensación que los políticos están peleando por un escaño, ¿cierto? Por un logro personal e individual es súper peligroso. Y eso yo creo que tú tienes razón. Sí, yo creo que habría que sincerarse el impuesto a los súper ricos una medida política
con una medida económica, porque en términos de eficiencia está más o menos demostrado que no sirve. Ya, pero si es por una sola vez, cambia la naturaleza del análisis. Estoy haciendo un juicio de valor, estoy diciendo que habría que sincerarlo, porque hay gente que ve en esto una cuestión simbólica, un mensaje potente, precisamente a raíz del estallido, pero te dice, claro, eficiente no es, pero podría ser un mensaje. Y hay otros que te dicen que, a ver, para mensajes simbólicos no estamos, más bien busquemos medidas eficientes, y ahí dicen, es mejor la exención tributaria. Si lo que pasa es que la exención tributaria es hiper menos sexy que el impuesto a los súper ricos, como título de la canción, digo. Políticamente es mucho más complicado. Sí, claro. Ahora, si recauda 4.000 millones de dólares, como dice el proyecto que está en el Congreso, es eficiente. Que habría que ver para una coyuntura como esta. Por eso digo que habría que ver esos números. Habría que mirar el número. ¿Dónde salen? Y lo otro que hay un tema complejo en términos de los límites de las fronteras que se están poniendo la ayuda. Yo sé que para un gobierno, sobre todo centro-derecha, la focalización es un tema que viene desde los tiempos de Miguel Kast o de Plan. Todas las políticas. Pinochet, digamos, de la época de Pinochet. Claro, sí, de la dictadura. Entonces, y de los gobiernos de la concertación también. Acuérdate el tema de la inversión, la rentabilidad social de los proyectos, si ameritaban o no. Muchas veces decían el metro no sirve porque no. Entonces hay decisiones políticas que se toman más allá, que eso es lo que siempre decía Lagos. Pero más allá de eso, acá hay un tema de las fronteras y los límites, dónde poner la focalización en la ayuda, porque yo creo que ha aparecido una clase distinta a la que nosotros concebíamos como una clase acomodada, que están en una situación delicada, mejorada, que tenían una vida hecha y que de pronto en un sopetón esos ingresos bajan a la mitad de sus sueldos, tienen que seguir pagando el colegio, pagando el arriendo. Es decir, mi pregunta es, o nos olvidamos de esas personas y decimos, bueno, estos que se rasquen su propia uña, cuando esto se solucione van a tener... Porque hay gente que estudió en la universidad, que tiene hijos en colegios, claro, o nos hacemos cargo de, una situación de vulnerabilidad que está bien escondida. Entonces, cuando el gobierno empieza a poner los límites, uno dice, bueno, ¿será 1,5 millones las personas? O sea, este proyecto muchos proyectos dicen, hasta 1,5 millones pueden sacar la plata, de 1,5 millones arriba, no. Bueno, y uno dice, pagando mensualidades de 250 lucas, 2 niños, 500 lucas, eso ya se fue 1,5 millones. Hay gente que no gana la plata que ganaba antes. Y que está en la clase media. Y ese es el problema del universal ahora, que estamos en una situación de lo universal, ya no está tan claro, ya tampoco está claro dónde focalizar. Les propongo que continuemos con este debate. En el siguiente bloque también está el tema de lo que está pasando con el bono de clase media, todo lo que ocurrió desde la tarde de ayer en que se abrió la plataforma para postular y todo este debate respecto a que hay gente que por 20 lucas está quedándose, o por 2.000 pesos, está quedándose fuera del bono. Estamos con Quique Mujica, Lucía Damer y María José Nodón en esta edición de Mesa Central también. Y con los temas que estaban pendientes, como por ejemplo todo el lío que se armó ayer en la tarde, y supongo que seguido hoy día en la mañana, yo no me he fijado, no me he metido a Twitter, digamos, pero con la postulación al bono de clase media, que hay ahí, o sea, se está provocando un ruido, me parece, ¿no? Claro, porque hay un ruido que tiene que ver con la implementación. O sea, es verdad que hay requisitos que son muy difíciles de cumplir, ¿no es cierto? Gestiones técnicas complejas que hacen que esta ayuda fluya más mal. Entonces yo creo que, claro, ahí es verdad. Si no se trata de defender al gobierno a rajatabla, sino que aquí hay que mejorar la implementación. Hay un montón de cosas que hay que sacar adelante. Pero yo creo que no hay que perder de vista 3 elementos. Uno, estamos frente a una pandemia que nadie conocía, que nadie esperó y que nadie pensó que iba a durar lo que duraba. Entonces, la demora del gobierno al principio, que es una crítica razonable... Y reconocida por los propios... También tiene que ver con eso. Yo me acuerdo cuando Briones decía, mire, tenemos que guardar para más adelante, pero el más adelante eran 3 meses, 4 meses, no era 1 año y medio. Eso primero. Segundo, yo creo que aquí se vuelve a mezclar el tema de los requerimientos que tiene el sistema político. En este caso existe una demanda, por una parte, se llama el impuesto a los súper ricos, de bienes y servicios de calidad, y que parece razonable que quien colabore más, sea quien tiene más, por supuesto, en el caso del COVID, de una serie, ¿no es cierto?, de grupos de clase media o pymes que no les está llevando. Eso es real, está bien y es necesario abordarlo desde el sistema político. El problema es cuando, creo yo, eso se tiñe, ¿no es cierto?, de otros elementos que hacen que las decisiones que se toman no sean las mejores. Entonces, cuando yo veo a la derecha, por ejemplo, a Mario Desbordes, el mismo que estaba acá, otros parlamentarios, que están apoyando un proyecto que es inconstitucional, lo primero. Lo segundo, un proyecto que hay bastante acuerdo en que no es una herramienta buena y ni siquiera la mejor. Y que además está patrocinado por Pamela Giles. Entonces yo cuando veo eso digo, a ver, si ustedes efectivamente quieren ejercer un liderazgo, muy bien, asumamos el problema político y busquemos soluciones innovadoras, nuevas, distintas, quizás la que dices tú. Quizás hay que ir, ¿no es cierto?, por una cosa más universal, no sé. Pero después, después del primero. Así.
y después de un segundo retiro patrocinado por el gobierno, porque presentó su propio proyecto. Claro, Acuérdate que entonces, eso fue... Entonces, ¿por qué no el tercero, por qué no el cuarto, por qué no el quinto? Porque esto es infinito. ¿Cuál es el costo? Porque el costo, exacto, porque El costo, el costo ya está para- pagado. Si el claro, costo ya pero está los costos para pagado. parlamentarios que van a estar lo más probable quizás muertos cuando la gente se entere Pero, que no tiene o plata sea, cuando cumple 65 años. El costo es para todos nosotros que vamos a tener una jubilación peor de la que hubiéramos Exacto. tenido sin sacar el dinero, pero la gente está usando el dinero. Es cierto, algunos que pueden usan el dinero para guardarlo mientras están sobreviviendo. Porque están, tienen miedo a la porque nacionalización de tienen los fondos miedo, provisionales. Quieren pero- sacarlo, meterlo en su APB, Para no guardarlo y arriesgar. ojalá en el colchón y que no me toquen esa plata a futuro, porque queda mucho tiempo para que me Así jubile es. y alguien puede venir un creativo que se le ocurra hacerlo. Hay candidatos que ya lo han dicho. Sí, eso puede ser, pero yo creo que efectivamente un porcentaje importante de la población está con necesidades emergentes. Y a mí lo que me preocupa del bono clase media, primero que las últimas encuestas mostraban que como el 67% de los chilenos nos creíamos de clase media. No importa tu ingreso, entonces se abre un bono de clase media y genera una enorme expectativa para decir, bueno, me va a tocar algo, ¿cierto? Estamos además en un periodo excepcional donde está lleno de casos particulares. Sí. Todos conocemos un caso de alguien que hasta Sí. hace no mucho ganaba muy bien y era de clase alta, o estaba ahí en el límite, o vino su familia migrante, o perdió el empleo, o está informal. Y este tipo de postulaciones online, masivas, inhiben la capacidad de tener una respuesta a los casos excepcionales. Como los casos excepcionales hoy día son muchísimos, creo que el bono va a seguir siendo torpedeado y va a seguir estando en las redes sociales la cantidad de gente que no califica ni para el bono de pobreza y ahora tampoco califica para el bono clase media. Claro, lo que pasa es que hay explicaciones que son raras. Cuando la página te devuelve un mensaje que dice usted Sí. tiene una pensión menor y por eso menor a tanta plata y gana muy poco y por eso no puede acceder al bono, es una respuesta media incomprensible. Pero es que- Técnicamente hablando, yo capaz que esté correcta, pero... Es un tema engorroso, estadístico, de base de datos. Quizás las bases de datos que teníamos no eran tan prolijas. Segundo, quita tiempo. O sea, hay gente que tiene que modelar esto. O sea, digo, el diablo está en los detalles. Y ahí están los detalles de estos procesos que, a diferencia de otros países, fue una entrega masiva, directa con el RUT. Al final, Ahora- ponga su RUT y le entra la plata. El problema de este bono es que si tú lo hicieras universal, o si tú hicieras universal para Sí. la clase media, literalmente dejarías dos países, digamos. Un país donde te llegan 100.000 pesos por persona y otro país donde te llegan 500 lucas por Claro. persona, lo que es No, Iván, totalmente y además- absurdo. Claro. En O sea, los países más desiguales, la focalización puede ser, si está bien usada, una muy buena herramienta. Porque claro, uno piensa, por ejemplo, en Alemania, no sé, en otros países. Pero es que ahí la desigualdad es mucho menor. Entonces, en el caso de Chile, lo que yo les comentaba antes de entrar, me mandaron a mí una gráfica en que aparece la pérdida de ingreso por quintil y lo que ha aportado las ayudas del Estado, entendiendo también el FOGAPE y también las otras ayudas directas. El primer quintil ha perdido menos de lo que ha recuperado. Con las ayudas. O sea, con las ayudas, exactamente. El quintil quinto, el más rico, está más o menos, digamos, está bien, no se ha movido. Está igual. Pero el centro, el medio, cuando uno mira la línea de la pérdida en relación a las ayudas, efectivamente es mayor, pero la distancia tampoco es tan enorme. Entonces yo creo que el problema está en decir, a ver, ¿el gobierno no ha hecho nada? No. ¿El gobierno pudo haberlo hecho mejor? Sí. ¿Cómo mejoramos? Por supuesto. Pero entonces empieza a teñir la cosa con esto que tú dices que veíamos los súper ricos, de la cosa simbólica. Entonces hoy día yo estoy vendido de alguna manera a una cosa simbólica que está haciendo que tomemos decisiones que no son las eficientes y no son las buenas. Entonces, está bien los gestos simbólicos. Me parece que es momento de gestos simbólicos en todo sentido. Pero- ¿cuáles? Sí, Cada pero, uno en a todas ver, partes. yo creo que es el momento, este es el Exacto. momento mejor para atacar las exenciones tributarias. Exacto. O Eso sea, sí puede ser un símbolo eficiente. Porque no sé cuántos parlamentarios se van a atrever a decir, ¿sabe que si esta plata está destinada al gasto social, el lobby que le han hecho transversalmente, los que se favorecen con estas exenciones, históricamente a todo, entonces no va a poder pararse el gremio a decir, ¿sabe qué? No quiero que me quiten la exención Pero- tributaria porque esta plata va para los pobres. Sí, quiero ver a los parlamentarios de la zona agrícola, eso sí, O reaccionando a sea, eso. las A ver qué exenciones hacen. tributarias por 30 años no se han tocado, no porque a nadie no se le haya ocurrido, No, porque sino porque no se ha detrás podido. está el poder, Sí. de verdad. Sí. Y claro, muchos de ese poder van a decir, ¿sabes qué? Repartan otras lucas, vean qué hacen, pero no me quiten mis excepciones, que además cuando uno empieza a mirar el listado, son A ver, pero, realmente horrorosas. Lucía, el retiro del 10% en este país parecía imposible. Bueno, y por ya eso- vamos en el tercer no, retiro. Lucía, llama una cosa. Sí, O sea, sí, sí. Era imposible. yo quisiera ver a parlamentarios como Desborde, por ejemplo, que nace su popularidad empatizando con el estallido social,
Yo quisiera ver diciendo eso. O sea, diciendo, mira, en este país... Señores camioneros, hay se acabó. Exacto, eso es. Hay unas excepciones tributarias que son injustas, que no pertenecen o no corresponden a esta sociedad nueva que queremos tener. No estoy de acuerdo. Yo no quisiera dando esa pelea. Ya, pero un gobierno que no tiene control de sus parlamentarios, pero, no tiene... claro, Por eso te estoy diciendo, pero no dando la pelea del 10%. Te fijas que es una pelea que claramente es frívola. O sea, yo estoy de acuerdo y solo sueño con un país donde los próximos debates políticos sean sobre ese tipo de cosas. Porque hoy día estamos enfrascados, estamos en el lodo, mirándonos a nosotros y como pataleando para no hundirnos con muchas cosas que no sirven para nada. Y efectivamente uno esperaría que uno pudiera votar por un candidato que quiere o no quiere las excepciones tributarias, punto. O que va a votar o no va a votar por ciertas cosas. Ya ahora este gobierno no le da más el tiempo. Y obviamente tampoco le va a dar más el tiempo a los candidatos que si no se pelearon por esto cuando eran parlamentarios en estos 30 años, menos lo van a hacer ahora. Mi único punto es que efectivamente el gobierno tiene que buscar un espacio que ya no necesariamente dependa de la relación con el Congreso, porque es una relación que está, digamos, lo dijo acá Desbordes, no es un divorcio, pero llamémoslo una separación de bienes. Claro, una separación evidente en esa relación. Por lo menos se separaron las camas, por lo menos. Por lo menos se empieza a separar. Yo creo que ya tienen 2 entradas en esa casa, pero más allá de eso, efectivamente el gobierno tiene que responder. ¿Por qué? Porque hay gente que está pasando hambre en un país que es feliz de estar miembro del Club de los Ricos, como la OECD, que tú tengas ese porcentaje de hogares que no tienen para comer, es algo que debería llamarnos a todos a la reflexión, creo. Sí, a ver, el tema de las excepciones tributarias para mí es mucho más eficiente que el impuesto a los súper ricos. Como le decía, menos sexy, pero creo que es el momento. Y claro, nadie marcha contra las excepciones tributarias. Nadie se junta en la Plaza Italia contra el impuesto al diésel. Claro. Y ese es el problema que tiene precisamente ese tipo de políticas públicas. Pero sí, los camioneros paran las calles por mantener sus excepciones, o sea... Pero claro, apoyados por la gente, no querían pagar tax y todos lo aplaudían, los mismos que estaban en Plaza Italia, entonces no se dan cuenta que son favorecidos y que el tax no lo pagan ellos tampoco. Lo pagan las tarifas que cobran. Así es. Y lo otro que, claro, de repente hay una clase, por eso digo, una clase extraña que ha surgido desde octubre con la pandemia, digo una clase social, que es la invisibilizada para las políticas sociales, que ahora tiene que ser visibilizada, que quizá tenga que ser afrontada ese problema con creatividad, porque no sé si les pasa a ustedes, pero de repente yo recuerdo más al mejor compañero que al alumno de promedio 7. Claro. O sea, como concepto, decir, ¿sabe qué? La verdad que por esta vez vamos a ir a ayudar a esa gente que en cualquier caso no estaría en cualquier política social en una situación normal. Pero hay gente que tiene que seguir viviendo y lo que había logrado no lo puede perder. Ya, 30 segundos finales, María José. Oye, 30 segundos finales, yo simplemente quisiera dar un giro a esto y decir que yo creo que esta ceguera que estamos teniendo respecto a lo político también está impidiendo ver cosas terribles. No sé si leyeron ustedes ayer la editorial de Poduje Feroz del narcotráfico, ¿no es cierto? Entonces yo creo que, a ver, también es decir, mira, estamos metidos en un problema grave, pero ojo, no es el único y tengamos cuidado porque de repente nos vamos a despertar y cuando nos despertemos el país va a estar tomado por el narcotráfico, la Araucanía, va a estar toda la gente armada. Entonces, seamos responsables. Y miremos la mirada del país completo. No nos seguimos en esto. Sí. No, yo solo quisiera, no ha sido tema de ahora, espero que sea tema después, pero esta semana quedó Orpiz preso, 5 años y un día, por cohecho. Y creo que otro de los temas que son fundamentales para enfrentar es, y lo mencionó en algún momento también Quique al inicio, es la corrupción en la política. No solamente en la relación con las grandes empresas, sino en general la corrupción en la política, porque el desagrado de la gente con la política no es gratis, es por algo. Y creo que el caso de Orpiz va demostrando que por lo menos en algunos casos se hace justicia. Lucía Damer, María José Nodón, Quique Mujica, en la conversación de política y actualidad, el análisis de esta mañana acá en Mesa Central. Muchas gracias por estar con nosotros hoy día. Muy buenos días. La pantalla del 13, en simultáneo con Tele 13 Radio, con el doctor Luis Castillo, el coordinador de camas críticas del Ministerio de Salud. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Buenas tardes ya. Buenas tardes, Iván. ¿Cómo está usted? Gracias por el contacto. Oiga, estaba leyendo los datos de hoy, 7.294 casos nuevos, 122 personas fallecidas y 198 camas disponibles en el sistema, camas críticas. ¿Cómo está la situación en ese sentido? ¿Cómo la describiría usted? Mire, la describo de la siguiente manera. Primero, hemos tenido un aumento bien importante en el número de camas críticas de cuidado intensivo.
Hoy día en la mañana, la información que usted tiene, hasta ahora son aproximadamente 40 camas más. La disponibilidad varía entre 190 a 210 camas, salvo algunos días en que hemos estado más apretados, especialmente en algunas regiones. Pero lo más importante es que el número de contagios se ha ido estabilizando. Por lo tanto, a nosotros nos permite ver una luz, una esperanza durante los próximos días de que estamos llegando a un nivel de incorporación y de hospitalización de enfermos que a lo mejor esto se estabiliza también en los próximos días. El sistema está muy presionado, muy tensionado, especialmente en algunas regiones, la metropolitana, la quinta, la sexta, la quinta que tiene un número de disponibilidades sanitarias limitado en términos de establecimiento, se han incorporado un cuerpo y alma al manejo y al enfrentamiento de estos enfermos. En la séptima y en el Biobío, muy fuerte. Llevamos varios días en torno a los 7.000 casos, en torno a esa cifra, lejos de, afortunadamente, de los más de 9.000 de hace unos 10 días. ¿Significa, podríamos anticipar que ya pasó el pic o es muy pronto para decirlo? Es pronto para decir eso. Sin embargo, si esto en los próximos días se estabiliza en torno a esa cifra, podemos hablar que el pic ya pasó y que vemos una luz al final en las próximas semanas y días. Pero Iván, quiero destacar el trabajo integrado y coordinado de la red público-privada de salud en regiones y en Santiago, en la metropolitana. Hoy día estoy en la clínica Indisa, que usted ve aquí detrás, en donde se ha convertido en pocos días en una clínica COVID casi 100%. Hoy día tienen 140 camas de cuidado intensivo. Acabamos de abrir 10 más. Y esto con el único objetivo que a ningún chileno y santiaguino que necesite una cama le falte. A propósito de lo que dice, en el diario El Mercurio hoy aparece el máster en salud pública Juan Carlos Said, usted lo debe conocer, que dice que hace rato que el porcentaje de disponibilidad de camas no tiene ninguna utilidad, conocer ese porcentaje que entiendo que es 96% todavía. Porque lo que hay que reportar es el porcentaje de camas que están disponibles por sobre el basal del país. Dice, nunca se alcanza el 100%, pero la realidad es que sí están todas las camas ocupadas, se atiende a los pacientes donde se puede y no donde se debe. Es una precarización de la capacidad de atención. ¿Qué piensa de ese comentario, doctor? Mire, normalmente una ocupación en cuidados críticos 96, 95, en general significa que en algún momento del día eso está completo. Como son fenómenos tan dinámicos de cuidado intensivo y que siempre ha sucedido así porque es un fenómeno real, lo que hoy día es 100% probablemente en la tarde se va produciendo cupos disponibles, camas disponibles y se van priorizando y van subiendo o se van ingresando aquellos enfermos que necesitan un respirador o están en un área donde están esperando un cupo y luego suben a los cuidados intensivos. El disponer de una cifra de índice ocupacional, si bien es cierto, puede que sea no el reflejo de la costo eficiencia del uso de las camas, es un número que incita, modula lo que está sucediendo en el sistema integrado público-privado. Es distinto tener un índice de 96% con cupos disponibles de 200 o más que el mismo 96% con menos cupos disponibles. Normalmente el crecimiento que se ha hecho hoy día en el país aún es de cuidado intensivo. La gran mayoría de los hospitales y clínicas lo han hecho manteniendo un estándar de calidad y de seguridad muy satisfactorio comparado con otros países. Pero en cuanto al comentario de que se está atendiendo donde se puede y no donde se debe y que eso ha precarizado la atención, ¿es correcto eso? No, yo no lo comparto. Se está atendiendo en las áreas de mayor experiencia y complejidad, los servicios de urgencia, los cuidados intensivos asociados a los servicios de urgencia y en los cuidados intermedios, donde hay experiencia, y en los cuidados intensivos extendidos, donde se ha combinado la experiencia con la supervisión adecuada y también la juventud, especialmente de personal y de recursos humanos, que han sido capacitados e incorporados en los últimos meses para este aspecto. Yo creo que el estándar que se le ha ido ofreciendo no ha tenido deterioro hasta ahora. Cuando hablamos de la cantidad de camas disponibles, cuando hablamos de que el próximo miércoles vamos a llegar, como es el compromiso del Ministerio, a 4.500 camas, ¿se están contando también la gente que está hospitalizada en urgencia, con cuidados críticos? ¿Se cuenta también esa disponibilidad?
Bueno, todos los días el reporte de cama del Ministerio da cuenta de los casos que están ventilados, es decir, que están conectados a un respirador en los servicios de urgencia. Eso se está monitorizando en forma diaria. Estos casos en general no han sobrepasado los 60, 70. Hoy día los reportados son 33 casos a lo largo del país. Esto quiere decir que, si bien es cierto las urgencias tienen presión COVID de pacientes COVID, es posible que esos 33 casos estén horas en el servicio de urgencia ventilado, que es un lugar que está preparado, capacitado, donde hay gente experimentada en la gran mayoría, y que luego de que se aperturen camas en un área estándar, convencional, de cuidado intensivo, sean transferidos. Ese es el papel, por lo demás, de los servicios de urgencia del país, que lo han hecho prácticamente desde siempre. Lo que pasa es que en este escenario, donde hay esta ocupación que es tan crítica, donde el sistema está tan exigido, cabe la pregunta de si hay algún paciente que se ha quedado sin atención, doctor, algún paciente que requiere una cama crítica. Habiendo una cama desocupada, habiendo una disponibilidad en los servicios de urgencia para poder ventilar, yo creo que hasta ahora el dilema famoso de la última cama no ha sido posible mirarlo, identificarlo en ninguna parte del país. Usted sabe que el otro día se lo preguntaron al ministro Enrique París por un caso en Los Ángeles donde un doctor le habría dicho a un paciente de edad adulta, adulto mayor, le dijo a sus familiares: llévenselo a su casa para que muera ahí, porque aquí no hay cómo atenderlo, digamos. No hay alguna especie como de discriminación por edad en la atención, digamos. Bueno, la edad para fines prácticos es un elemento más a la toma de decisiones, pero las posiciones individuales, personales, respecto a un caso particular, en general se trata de cuando hay dificultades o hay escenarios de esta envergadura con pacientes bien característicos, son decisiones mucho más que tienen que ver con el criterio médico, criterio clínico, y no es una decisión tomada por una persona, sino que es un grupo de médicos que conversan respecto a la situación del enfermo y las familias, que son muy importantes. Ya, yo entiendo, habría que ver la casuística en este caso en particular. Ahora, la pregunta es, no estamos dejando, para que haya capacidad en el sistema de camas críticas, no estamos dejando de atender a un grupo de pacientes per se, por definición, digamos. No, todo se conversa, especialmente aquellos enfermos en que la adecuación de las terapias están asociadas a enfermedades irreversibles o a posiciones familiares o individuales. Son todos parte de una toma de decisión con un criterio médico y corporativo de un grupo de especialistas al respecto. Doctor, así como están las cosas, más o menos en la estabilización que estamos viendo en los últimos días, en torno a los 7.000 y tantos casos, el sistema con las 4.000, casi 4.500 camas que están en el sistema de camas críticas, ¿está preparado para responder si es que la pandemia se mantiene en este nivel de contagio? Es decir, ¿no va a colapsar el sistema si es que nos mantenemos en este nivel? Mire, mañana vamos a hacer las proyecciones para los próximos 7-10 días. Pero si el ingreso neto de casos se mantiene estabilizado, si el número de camas disponibles tiende a aumentar, porque van a aperturarse nuevas camas de aquí al miércoles para llegar a las 4.500, si la tasa de contagio se mantiene dentro de los límites razonables, entre comillas, de 7.000, lo que quiero decir con esto que no hay un avance, nosotros con 4.500, 4.600 camas y la apertura de nuevas áreas de los hospitales y las clínicas, como lo ha hecho esta clínica, debiéramos sostener la atención para todos los chilenos que necesiten una atención de cuidados críticos en el país. Ahora, si los contagios vuelven a aumentar, estamos hablando de otra cosa. Si los contagios se disparan, si la trazabilidad y las medidas de contención física y la movilidad de los chilenos aumenta, es evidente que el aumento de los contagios va a conllevar y como consecuencia va a haber mayores cantidades de enfermos. Ahí pasamos a otra etapa, que es una etapa más complicada, una etapa mucho más presionada, una etapa distinta, en donde los hospitales va a haber que reconvertirlos abriendo áreas no tradicionales de cuidados críticos. Ejemplo, cuidados agudos, transformarlos en cuidados intermedios, y así sucesivamente incorporar áreas con una infraestructura que primariamente no fueron creadas como cuidado intensivo, para que sean ahora cuidados críticos, donde puedan ventilar chilenos, donde puedan ventilar pacientes, dando un estándar satisfactorio a todos los que necesitan. El doctor Luis Castillo, coordinador de camas críticas del Ministerio de Salud, esta mañana en Mesa Central. Doctor, muchas gracias por la gentileza, muy buenos días. Buenas tardes, adiós.
Buenas tardes, sí. Constituyente, hoy están los 4, porque no se puede hacer, no estamos en tiempo de campaña, están los 4 por Zoom, así que todos de manera telemática. Saludo a Catalina Lagos. ¿Cómo estás, Catalina? Hola, Iván, muy bien. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. También están Janet Bruna, Jaime Baza, Francisco Rego. A los 4 les voy a dar la palabra de inmediato, pero partamos ya por... Vamos a partir por Catalina. Preséntate, por qué distrito vas de candidata y todo eso. Bueno, soy candidata por el distrito 10, voy por la lista del apruebo, soy militante del Partido Socialista y, por supuesto, hay que decir que el distrito 10 se compone de las comunas de La Granja, Macul, Ñuñoa, San Joaquín, Santiago y Providencia. Esa es la parte más importante. Janet Bruna, ¿tú por dónde vas? Hola, ¿cómo están a todos? Un gusto saludarlos y bueno... yo soy abogada de Valparaíso y voy por el distrito 7 representando el cupo independiente Renovación Nacional, por lo tanto lista Vamos por Chile XP, y represento a Viña del Mar, Valparaíso, Concón, Casablanca, Algarrobo, el Quisco, el Tabo, Cartagena, San Antonio, Santo Domingo, Rapa Nui y Juan Fernández, 12 comunas del distrito 7 que represento como candidata constituyente. Jaime Baza también está por el distrito 7. Jaime, preséntate. Así es, Iván, muy buenos días. Yo soy Jaime Baza, soy profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Valparaíso y hoy día candidato a la constituyente independiente en un cupo de convergencia social, ¿verdad? En la lista Apruebo Dignidad, también por el distrito 7, aquí en la quinta región de Valparaíso, Costa. Incluyendo Rapa Nui y Juan Fernández. Y Francisco Rego, preséntate, Francisco, por favor. Muchas gracias. Mira, en mi caso yo soy abogado, emprendedor y columnista por vocación, obviamente, y soy candidato 100% independiente, pero de los de verdad, los que tuvo que salir a la casa de los patrocinios y que le dieron un segundo en la franja, que obviamente renuncié porque era una tomadura de pelo. Y yo voy por el distrito 11, que es Peñalolén, La Reina, Lo Barnechea, Vitacura y Las Condes. Y no estás en ninguna lista, vas independiente. Ninguna lista, soy la lista. Sí, ha traído polémica eso en el distrito 11 con los candidatos de derecha. No, parte, siempre. Pero es la hora de los independientes. Ya, les pregunto ahora, ¿por qué quieren ser constituyentes y qué creen que es lo más relevante que hay que defender en esta candidatura y eventualmente si son electos como convencionales? Parto por ti, Janet. Bueno, yo soy docente universitaria en materia de urbanismo y construcción, soy abogada del Paraíso, en donde sigo viviendo pese a todo lo que nos ha sucedido, particularmente desde el 2019. Y desde el 2014 soy fundadora y directora de un voluntariado de abogadas en el cual hemos presentado proyectos de ley y de políticas públicas para poder representar a personas en situación de vulnerabilidad, particularmente a víctimas de delitos violentos, como ha sucedido con la familia de las primeras víctimas de Hugo Bustamante, y además para rescatar a niños del peor servicio público que ha tenido y tiene el Estado, que es el SENAM. Quiero ser constituyente porque mi experiencia de vida, mi profesión y mi trabajo en terreno me dan las competencias y los conocimientos para poder llegar a redactar una constitución que nos permita seguir viviendo en un país estable, pero además asegurar a las futuras generaciones que puedan desarrollarse con efectiva igualdad de oportunidades. Ahora, respecto de cuál debe ser el foco de esta Constitución para asegurar lo que les decía, primero, equidad. Equidad entre hombres y mujeres, equidad entre comunas y regiones y por primera vez destacar el foco en el interés superior de la infancia y adolescencia. Real acceso a la justicia para las víctimas, fortalecimiento y protección de los derechos fundamentales y, por supuesto, una real modernización del Estado. Esos son los énfasis que propone Janet Bruna. En tu caso, Jaime, ¿por qué quieres ser constituyente? Pues estás en el tema constitucional hace mucho tiempo, pero quieres ser convencional. ¿Y qué es lo más relevante para ti en esta discusión? Bueno, efectivamente yo he estado participando en el proceso constituyente, en esta demanda social por una nueva constitución hace por lo menos 10 años. Tuve un papel muy protagónico, ¿verdad?, en Marca tu Voto en 2013, en el que fue el movimiento por la Asamblea Constituyente a partir del año siguiente. Y he organizado decenas de cabildos y asambleas territoriales desde octubre de 2019 a la fecha. Y parto desde ahí la respuesta, porque el eje tanto de mi decisión para ser candidato a la constituyente, como del trabajo que hemos estado haciendo durante la campaña y que queremos proyectar hacia la Convención Constitucional, es la participación ciudadana.
Una de las principales características de la democracia que estamos viendo hoy día es que es una democracia de baja intensidad, con muy mala representación y sin participación incidente y vinculante de la ciudadanía. Y los principales compromisos que estamos levantando dicen relación con eso. Abrir los canales de participación para que el pueblo pueda participar de las decisiones que les afectan y derribar esas murallas de la exclusión de la ciudadanía que se configuran principalmente a través de la mercantilización de la vida y de los derechos fundamentales. Muy bien, ahí están los énfasis de Jaime Baza. Francisco Rego, ¿por qué quieres ser constituyente, además en estas condiciones como independiente, y qué es para ti lo más relevante en esta discusión? A ver, mira, yo diría que básicamente la idea de ser constituyente, al menos en mi caso, surgió inmediatamente después de la firma del Acuerdo de la Paz Social y la nueva Constitución el 15 de noviembre del año 2019. Yo diría que básicamente por 4 razones. La primera, porque tengo una auténtica vocación de servicio público y mi interés en ser constituyente es absolutamente genuino. O sea, no busco ser constituyente ni por el poder o por la plata o por iniciar una carrera política, sino que más bien lo veo como un deber y un honor. Y por eso mismo tomé la decisión de donar el 100% de mi dieta constituyente a una ONG que promoviera el emprendimiento entre microempresarios, y hasta ahora he sido el único que ha dado ese paso. Segundo, porque me preocupan y no creo en los ánimos refundacionales que han promovido algunos. Yo soy de los convencidos del tremendo aporte que ha hecho la Constitución del 80 al progreso de nuestro país durante los últimos 40 años, y creo que no es necesario tirar todo por la borda y menos partir de una hoja en blanco para mejorar la actual Constitución, y por ello tenemos que recoger de alguna manera lo mejor de nuestras tradiciones y valores. En tercer lugar, yo te diría que por un tema de sentido del deber. El país necesita gente preparada y yo cuento con esa preparación. Me he estado preparando toda la vida para un momento como este y me siento capacitado y quiero poner esa capacidad al servicio del país, de los chilenos y de la idea de la centroderecha. Y por último, porque soy precisamente independiente y creo que es la hora de los independientes y de reivindicar el rol que los independientes jugamos en la política, en las ideas y en la vida pública. No es que yo esté en contra de los partidos políticos, Iván, pero los partidos, por importantes que sean, no pueden seguir teniendo el monopolio de la política, de las ideas o del espacio público. Y no hacerlo, al menos desde mi punto de vista, es ignorar los anhelos, la esperanza y el mandato de millones de chilenos que en el último plebiscito le dijeron que no a los partidos políticos. Así que esas básicamente son mis 4 motivaciones para ser convencional. Muy bien. Francisco Rego. Catalina Lagos, ¿por qué quieres ser constituyente tú y qué es lo más relevante en esta discusión para ti? Sí, a ver, lo primero es decir que mi candidatura no es una aventura personal, sino que es parte de un proyecto colectivo que persigue profundas transformaciones sociales. Y en ese sentido me motiva cambiar esta constitución actual, que lo que hace es cautelar los privilegios de unos pocos, ¿cierto? De unos pocos privilegiados, y cambiar hacia una nueva constitución que lo que haga es garantizar la igualdad y la dignidad a todas las personas, pero en particular a los grupos desaventajados, a los grupos históricamente discriminados como las mujeres, pueblos indígenas, personas en situación de discapacidad, personas mayores, niñas y adolescentes, entre otros. Y, por supuesto, profundizar la democracia, como ya se planteaba, tenemos que avanzar hacia una democracia participativa que le devuelva el poder y la voz al pueblo para participar en la toma de decisiones y en la conducción política del país. Yo creo que los temas principales en la nueva Constitución van a ser transitar de este Estado subsidiario a un Estado social y democrático de derecho, de manera que podamos garantizar los derechos sociales y que se satisfagan el derecho a la salud, a la educación y a la previsión social, a lo menos. Por supuesto, también establecer una constitución feminista que se haga cargo de los obstáculos que sufrimos las mujeres a lo largo de nuestra vida a propósito de la discriminación, poniendo al centro los cuidados, estableciendo una democracia paritaria, reconociendo nuevos derechos como los derechos sexuales y reproductivos, el derecho a una vida libre de violencia. Y finalmente yo creo que es fundamental que establezcamos una constitución ecológica, es decir, establecer la protección al medio ambiente como un eje central a lo largo de toda la Constitución, estableciendo derechos, principios y deberes para poner, por ejemplo, fin a las zonas de sacrificio que tanto afectan a las comunidades en el goce de sus derechos. Y eso viene de la mano con establecer un nuevo modelo de desarrollo, un modelo de desarrollo sostenible.
La discusión sobre una constitución feminista, ecológica, de participación en la democracia, una discusión sobre la refundación o no respecto de del país que queremos a partir de la Constitución. Les propongo que hablemos de todos esos temas al regreso de esta pausa, pasando con nosotros, y planteaban en las primeras vueltas de debate, de conversación, esta idea de una democracia más directa, más participativa, una democracia de baja intensidad sería la que tenemos, según decía Jaime Baza. Y ahí surgen distintos comentarios, distintas miradas. Algunos dicen que eso es imposible de cumplir porque somos demasiada gente y no se puede hacer, y es demagogia. Y hay otros que dicen que nos rendiríamos ante una especie como de asambleísmo. ¿Qué piensan de la participación de la gente en la democracia, de la participación de la gente en la discusión constituyente propiamente tal y en la democracia hacia el futuro? Parto por ti, Catalina Lagos. Sí, a ver, yo creo que la participación ciudadana es fundamental. De hecho, no solamente pensando en establecer mecanismos de democracia participativa en la nueva Constitución, que va a ser fundamental, mecanismos de democracia directa y mecanismos también deliberativos y participativos, pero yo creo que en el proceso constituyente la participación ciudadana le va a dar legitimidad al proceso y asegura su éxito. Entonces yo creo que tenemos que comprometernos con establecer en el reglamento de la Convención Constitucional mecanismos de participación, distintos tipos de mecanismos. Podemos ahí evidentemente determinar cuáles van a ser los mecanismos, disculpen que se me fue la pantalla, cuáles van a ser los mecanismos que vamos a tener que impulsar, pero hay distintos tipos de mecanismos, ya sea consultivos, ¿cierto? Como podemos pensar en cabildos a nivel local, regional, existen otro tipo de mecanismos como la iniciativa popular de norma o iniciativa popular de ley, que podría ser tremendamente interesante de implementar en el proceso constituyente. Muy bien. Y otro tipo de mecanismo, pero de ello depende la legitimidad, el éxito del proceso constituyente, sin duda. ¿Qué piensas de esta idea, Francisco Rego? Mira, yo hago la distinción. Yo creo firmemente en la democracia representativa. Me parece que incorporar en la nueva Constitución elementos de participación ciudadana es interesante, es importante, pero me preocupan algunas iniciativas, por ejemplo, como son los plebiscitos o referéndums revocatorios de autoridades y otras más, que de alguna manera vienen a alterar la voluntad ciudadana. Pero a mí lo que más me ha preocupado hasta ahora, y creo que va a ser el principal desafío que vamos a tener, Iván, que va a ser el reglamento de la Convención. Porque sabemos que hay algunos sectores que quieren hacer trampa, y lo hemos visto durante toda la discusión previo al plebiscito del año pasado, como también con posterioridad. Por eso es que es muy importante de cara al reglamento y al trabajo constituyente respetar las reglas del juego. Y las reglas del juego establecieron que había un quórum de 2/3 para aprobar todo. Y no solamente eso, sino que además en mi caso soy uno de los convencidos que además la Constitución o el nuevo texto debe tener una votación de cierre, o sea, para que de alguna manera se mantenga todo coherente, armonioso y de alguna manera sistematizado, no simplemente ir cortándolo como si fueran trozos de una Constitución. Y respecto de la participación ciudadana, también creo que es importante escuchar a la gente, no solo a nivel territorial, sino que a los expertos, porque no todos los que estamos ahí vamos a ser expertos, simplemente tratar de torcer la voluntad y las reglas del juego. Y eso se ha venido proponiendo respecto de que ante una dificultad o una controversia o un bloqueo en la Convención sean los ciudadanos vía algún tipo de plebiscito los que resuelvan. Y yo no creo eso, porque la Convención en este sentido es soberana y nosotros fuimos designados como representantes de los ciudadanos en la Convención. Entonces, desde ese punto de vista, creo que tenemos que tener ahí tenemos un primer gran desafío. Se entiende el punto. Jaime Baza, ¿qué piensa? Bueno, la participación efectivamente es fundamental hoy día. La democracia que tenemos en Chile es una democracia donde el pueblo es convocado cada cierto tiempo prácticamente a ratificar decisiones políticas que se toman en otros espacios. Y creo que es muy importante entender que la democracia no es un rito electoral, ¿verdad? La democracia es el gobierno del pueblo. El gobierno del pueblo se manifiesta a través de distintas formas institucionales y no institucionales. Desde esa perspectiva, la desconcentración del poder requiere incorporar participación para que la ciudadanía decida. Las personas tenemos derecho a decidir respecto de las decisiones que nos afectan. No solamente que nos escuchen, tenemos derecho a decidir porque es nuestro
espacio vital, ¿verdad? Son nuestras ciudades, son nuestras comunas, son nuestros territorios, son nuestras comunidades. ¿Y que hay algún tipo de mecanismo, y que hay algún tipo de mecanismo vinculante como no le gusta a Francisco Rego, Jaime? Yo entiendo que a Francisco no le guste esto porque efectivamente supone sacar la decisión de la élite. Pero así como él decía que la convención va a ser soberana, la propia convención puede decidir, por ejemplo, convocar a plebiscitos en los últimos meses del trabajo de la convención constitucional, precisamente para dirimir materias en las cuales la convención no logre llegar a acuerdos, a pesar de tener mayorías importantes. Y esto es importante decirlo, esto no se trata de trampas, ni de andar haciendo el loco, o de andar sacando las castañas con la mano del gato. Tenemos diferencias políticas y tenemos opiniones políticas distintas. Entonces, yo igual invitaría a Francisco a que elevemos el nivel de la discusión, no descalifiquemos las ideas de los adversarios solamente porque son ideas opuestas, sacudámonos un poco esta idea de verdad de las trampas, y aquí viene gente a robarse la convención. Si la convención es soberana, respetemos las decisiones que se tomen en la convención, y la convención perfectamente bien puede incorporar mecanismos de participación en la convención y en la constitución de aquí en adelante. Janet Bruna, ¿qué piensas? Bueno, primero he recogido lo que la gente piensa, ¿ya? Y en ese sentido la gente no espera que nos volvamos un asambleísmo universitario, ¿no? Lo que espera es seriedad, espera capacidad de conversación, de diálogo y de llamar a acuerdos respecto del Chile que queremos para las futuras generaciones. Acá no se trata de que la democracia, como que fuera un ente separado de las personas, sea ineficiente. Se trata de que quienes han elegido a través de la votación popular han sido ineficientes. Tenemos políticos y particularmente parlamentarios absolutamente ineficientes y desconectados con las necesidades reales de las personas. Desde esa perspectiva tenemos parlamentarios que incluso son capaces de llamar a saltarse la Constitución que juraron cuando asumieron tratar de proteger. Por lo tanto, tenemos primero que responder y someternos a lo que nosotros juramos, que es ejercer las reglas que bajo la Constitución nosotros vamos a ir a cumplir como constituyentes. Eso primero que todo. Y por supuesto que la ciudadanía, cuando nosotros fijemos el reglamento, si es que uno llega, debemos hacer que la ciudadanía nos acompañe, y eso ha pasado. Yo, con la ONG que represento, hemos presentado proyectos de ley a los parlamentarios, los hemos redactado desde la primera hasta la última hoja. Por lo tanto, se puede. El punto es que ha faltado voluntad política. El punto es que tenemos parlamentarios que no les interesa ir a las sesiones. Tenemos parlamentarios que incluso reconocen que no tienen idea de lo que están redactando. Por lo tanto, sí, debemos mejorar la democracia. Debemos asegurar la participación de una ciudadanía informada, de una ciudadanía, comprometida con sus deberes ciudadanos, uno de los cuales debe ser el voto obligatorio. Por lo tanto, ahí yo llamaría a que una de las grandes reformas tiene que ser volver al voto obligatorio. Y en definitiva, Iván, tenemos la responsabilidad de llevar a Chile a un mejor futuro, y eso se logra con conversación y no con discursos o eslóganes demagógicos. Estamos muy cerca de la 1 de la tarde, que es nuestra hora de cierre, así que les doy 30 segundos a cada uno para un último mensaje que ojalá se centre en lo que para ustedes es más fundamental y que es imprescindible en una nueva constitución o en esta discusión constitucional que se va a iniciar después de elegida la convención. Parto por ti, Catalina Lagos. Muchas gracias. Bueno, yo he dedicado mi vida a la defensa y protección de los derechos humanos y la igualdad de género. Como abogada, como profesora universitaria de Derecho, quiero poner esa experiencia y conocimiento al servicio de las demandas sociales, ¿cierto? Y traducirlas en normativa constitucional que nos permitan hacer las transformaciones sociales que tanto requerimos. Necesitamos una constitución con enfoque de género y con enfoque de derechos humanos, que se base sobre el respeto irrestricto a los derechos humanos. Eso es clave, más allá de todo lo que ya hemos mencionado. Y por supuesto el compromiso, como señalábamos hoy día acá, con la democracia participativa, con hacer un proceso constituyente que sea legítimo y habilite que todas las voces lleguen directamente a la convención. Catalina Lagos es candidata del Distrito 10 del Partido Socialista. Francisco Rego. A ver, mira, yo te diría que en lo programático creo que se ha hablado mucho del tema de los derechos, y los chilenos nos hemos transformado de alguna manera en los campeones mundiales en exigir derechos pero no cumplir deberes. Y por lo tanto, una de mis propuestas es no solamente mejorar los derechos, sino que además incorporar nuevos deberes. Y ahí creo que uno de esos primeros deberes es obviamente, frente a las expectativas, ¿no es cierto?, que hay hoy día sobre la discusión, yo creo que hay que ser honesto y responsable. O sea, no hay que hacer creer a propósito de los derechos sociales
por ejemplo, y que al consagrarlos en la Constitución eso va a significar automáticamente un cambio en las condiciones de vida. Pero junto con eso tenemos que hacernos cargo, por ejemplo, de temas que hoy día son la principal preocupación de los chilenos, como es el tema de la seguridad y el orden público. Hoy día, claramente el Estado, en su conjunto, incluyendo políticos, fiscales, tienen una deuda con todos los chilenos en el combate a la delincuencia, a la violencia y el terrorismo. Y eso es un tema que hoy día en la Constitución no está incorporado. Por lo tanto, como constituyente, así como los chilenos tenemos el derecho a vivir en paz, en orden y en seguridad, como constituyentes tenemos que asumir un compromiso de que la seguridad ciudadana y el orden público sean una prioridad del trabajo constituyente. Francisco Rego, candidato independiente en el distrito 11. Jaime Baza. Gracias, Iván. Yo creo que el gran desafío que tiene la nueva Constitución, la Constitución del año 2022, es redistribuir el ejercicio del poder, ¿verdad? No solamente el poder político, sino que también el poder económico, social y cultural. Eso pasa por establecer mejores condiciones para el ejercicio de los derechos fundamentales y no solamente por garantizar más derechos fundamentales, sino que mejorar las condiciones de su ejercicio. Y pasa también por redistribuir el poder político y por reequilibrar las relaciones de poder entre las instituciones y entre los distintos sectores del país y de la sociedad. Nueva Constitución, en definitiva, significa eso, ¿verdad? Reconfigurar las relaciones de poder de modo tal de que la democracia pueda ser efectivamente el ejercicio del autogobierno, de la autodeterminación, no solamente del pueblo, sino también de las personas que lo formamos. Muchas gracias, Iván. Gracias, Jaime. Jaime Baza es candidato independiente en cupo de Convergencia Social en la lista Pro Dignidad en el distrito 7. Janet Bruno, tus 30 segundos. Amigos, desde Viña hasta Viña del Concón y Santo Domingo, pasando por toda nuestra ciudad y particularmente Valparaíso. Sé del esfuerzo, sé cómo es posible salir de la pobreza y llegar hoy día a ser candidata a redactar una constitución. Hemos trabajado juntos y hemos recogido todas las vivencias que la gente necesita que sean escuchadas en esta constitución. Por eso mi foco, por eso el foco de todos debe ser colocar a las víctimas de los delitos violentos como prioridad en el trabajo de la justicia, porque sin mirar a las víctimas no podemos hablar de justicia. En segundo término, colocar a los niños, niñas y adolescentes primero y además asegurar derechos sociales como la vivienda y la ciudad justa. En definitiva, amigas y amigos, seré tu voz constituyente siempre y cuando logremos conversar y logremos llegar a votar de verdad este 15 y 16 de mayo, porque esta será la primera constitución que quede redactada por 50% de mujeres y yo seré una de ellas con el favor de Dios. Muchas gracias. Muy bien, Janet Bruno es candidata independiente en cupo de Renovación Nacional, también en el distrito 7, junto con Catalina Lagos, con Francisco Rego y con Jaime Baza han estado en Quiero Ser Constituyente hoy.